Hay un sonido que jamás se borra de la memoria. No es un disparo, no es un grito. Es el crujido seco de tus propias costillas bajo los puños de alguien a quien le enseñaste a caminar. Mi hijo Adrián me golpeó con tanta fuerza que perdí la consciencia en el piso de mi propia sala. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue su voz diciendo que yo me lo había buscado por ser un viejo tacaño y manipulador. Lo que él no sabía era que yo tenía $92.000 guardados en una cuenta que nunca había visto. Y que cada centavo de ese dinero terminaría sirviendo para algo que él jamás se imaginó. Me llamo Ernesto Molina. Tengo 61 años, soy ingeniero civil retirado y veterano de la Marina de los Estados Unidos. Serví 6 años en la Armada, la mayor parte del tiempo asignado a una base logística en Norfolk, Virginia. No fue un servicio heroico. No disparé un arma en combate ni rescaté a nadie bajo fuego enemigo. Mi trabajo era coordinar el movimiento de suministros, asegurarme de que los materiales correctos llegaran a los lugares correctos en el momento exacto. Trabajo invisible, pero indispensable. Y ese trabajo me enseñó 3 cosas que cargaría conmigo para siempre: la importancia de observar antes de actuar, el valor de reunir información antes de tomar decisiones, y la disciplina de mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. En aquel momento pensé que esas habilidades me servirían para mi carrera profesional. Nunca imaginé que las necesitaría para sobrevivir a mi propio hijo. Después de la Marina, me establecí en San Antonio, Texas. Conseguí empleo en una firma de ingeniería civil dedicada a proyectos de infraestructura municipal, puentes pequeños, carreteras secundarias, sistemas de alcantarillado y drenaje. Trabajo pesado, honesto, bien pagado gracias al sindicato. No era glamoroso, pero me permitía dormir tranquilo cada noche sabiendo que lo que construía servía para algo real. Ahí conocí a Lucía, en una cena navideña que organizó un compañero de la firma. Ella era maestra de 2º grado en una escuela pública del condado. Tenía una risa que llenaba cualquier habitación y una manera de mirar a las personas que te hacía sentir que eras importante, que lo que decías valía la pena ser escuchado. Nos casamos en 1995, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Fernando, con menos de 40 invitados. Yo vestí mi uniforme de gala de la Marina, ella usó un vestido que había pertenecido a su madre, alterado por una tía costurera. La celebración fue en el patio de mis suegros, con carnitas asadas, arroz con frijoles y un primo segundo que tocó la guitarra hasta que los vecinos pidieron silencio. Gastamos menos de $600 en todo. Fue el día más feliz de mi vida. Adrián nació en 1997. El embarazo fue complicado y Lucía pasó los últimos 3 meses en reposo casi absoluto. Pero cuando lo tuve en mis brazos por primera vez en el hospital, sentí algo para lo que ningún entrenamiento militar te prepara. Una mezcla de terror y de amor tan intensa que apenas podía respirar. Le prometí a ese bebé, en silencio, mirando su cara arrugada y perfecta, que haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. Lucía murió en 2011. Una arritmia cardíaca que nadie detectó a tiempo. Un martes por la mañana se levantó, preparó el desayuno como siempre, y se desplomó en la cocina. Para cuando llegó la ambulancia, su corazón ya había dejado de latir. Adrián tenía 14 años. Yo estaba en una obra a 40 minutos de distancia. Cuando me llamaron, manejé como loco, saltándome semáforos, sin poder ver bien la carretera porque las lágrimas me nublaban los ojos. Llegué tarde. Llegué tarde a despedirme de la persona que más quería en el mundo. Recuerdo darle la noticia a Adrián esa noche, sentados los dos en su cama, y cómo se me quedó mirando sin parpadear durante lo que pareció una eternidad antes de decir, no es cierto. Lo repitió 3 veces, cada vez más bajo, antes de que el llanto lo quebrara. Esa noche, solo en la cama que compartí con Lucía durante 16 años, hice una segunda promesa. Le prometí a ella, donde fuera que estuviera, que criaría a nuestro hijo para que fuera un hombre decente. Alguien de quien pudiera sentirse orgullosa. Mirando hacia atrás, entiendo que en mi afán de cumplir esa promesa cometí un error fundamental. Confundí proteger a mi hijo con consentirlo, y confundí darle todo con enseñarle algo. Lucía siempre había sido la que ponía los límites en casa. Ella insistía en que Adrián lavara sus platos, que tendiera su cama, que buscara trabajo en verano, que entendiera que nada aparece por arte de magia.
Los hijos deben saber que las cosas cuestan, Ernesto, me decía cuando yo quería comprarle los tenis de marca que pedía. Cuando ella murió, esa voz desapareció. Y yo, consumido por la culpa de no poder reemplazar a una madre, me convertí en un padre que solo quería evitarle sufrimiento adicional. Le resolví problemas que debería haber enfrentado solo. Le di dinero cuando debería haberle enseñado a ganarlo. Le evité frustraciones que habrían sido lecciones invaluables. Cada vez que Adrián necesitaba algo, yo lo proveía sin preguntas, como si con eso pudiera compensar el vacío que Lucía había dejado. No puedes llenar la ausencia de una madre con billetes, pero eso lo entendí demasiado tarde. Trabajé turnos dobles durante años para pagar la universidad de Adrián. Administración de empresas en la Universidad Estatal de Texas. 4 años que me costaron cerca de $45.000 entre matrícula, libros, alojamiento y gastos de vida. Para cubrir esas cantidades vendí la camioneta que Lucía y yo habíamos comprado juntos, la pulsera de oro que le regalé en nuestro 10º aniversario, y varios muebles que ya no cabían en una casa que se sentía demasiado grande para una sola persona. Nunca se lo mencioné a Adrián. Pensé que era mi deber como padre, y que decírselo sería como pasarle una factura emocional a mi propio hijo. Durante los últimos semestres de la carrera, empecé a notar cosas que debieron haberme alarmado más de lo que lo hicieron. Adrián hablaba constantemente de esquemas para hacerse rico rápido. Se había obsesionado con el trading de divisas extranjeras, las apuestas deportivas algorítmicas, las criptomonedas. Me mostraba vídeos de jóvenes que supuestamente ganaban miles de dólares al mes operando desde su teléfono. Papá, los que trabajan de 9 a 5 toda su vida terminan así, me dijo una vez durante una cena de fin de semana, señalando vagamente mi cocina modesta. La frase no llevaba maldad explícita, al menos no en ese momento, pero se me clavó como una astilla debajo de la piel y nunca salió. Intenté explicarle que por cada persona que gana una fortuna especulando, hay cientos que pierden hasta la camisa. Pero Adrián tenía esa certeza arrogante que a veces acompaña a la juventud. La convicción inamovible de que las reglas que aplican para los demás no aplican para ti. Vienes de otra generación, papá. No entiendes cómo funciona el dinero hoy en día. Se graduó en 2020. Consiguió trabajo en una agencia de publicidad digital en el centro de la ciudad. Un salario decente para alguien recién egresado, nada espectacular. Un año después se mudó con su novia, Daniela Reyes, que trabajaba como coordinadora de relaciones públicas para una marca de cosméticos y mantenía una presencia activa en redes sociales. Parecía agradable. Me llamaba, don Ernesto, con un tono que sonaba genuinamente cariñoso, y cuando venían a cenar los domingos siempre traía algún postre o algún detalle para la casa. Me caía bien, o al menos eso quería creer. Aparecieron un domingo de abril sin avisar. Adrián manejaba un carro que yo no reconocía. Un sedán reciente que claramente rebasaba lo que un asistente de publicidad podía permitirse. Daniela vestía ropa que parecía sacada de una revista de moda. Sentí una punzada de inquietud, pero la ahogué con la alegría de verlos. A veces los padres somos expertos en ignorar lo que no queremos confrontar. Nos sentamos en la cocina y Adrián anunció que se iban a casar. Daniela levantó la mano para mostrarme un anillo con un diamante que capturó la luz pálida de mi lámpara vieja y la esparció por las paredes. Los felicité con sinceridad. Les dije que Lucía habría estado orgullosa. Y lo sentía de verdad. Pero algo en la sonrisa de Adrián no cuadraba. Era demasiado amplia, demasiado ensayada, como la de alguien que está vendiendo algo y espera que no le hagas preguntas. Daniela mencionó que estaban planeando la boda para octubre. Quería algo que estuviera a la altura de lo que ellos representaban como pareja. No entendí qué significaba eso exactamente, pero la frase me dejó una sensación amarga que no supe nombrar en el momento. Entonces Adrián cambió de tono. Se puso serio, se inclinó hacia adelante como quien está a punto de cerrar un negocio. Papá, necesitamos $22.000. Lo dijo con la naturalidad de quien pide que le pasen la sal. $22.000. Me quedé mirándolo varios segundos, tratando de determinar si hablaba en serio. Hablaba completamente en serio. Aquí necesito hacer una pausa para explicar algo importante, porque es donde la historia se complica y donde mis motivos podrían parecer cuestionables si no se entiende el contexto. Yo no era pobre. Ni remotamente.
Cuando Lucía murió, su seguro de vida pagó $60.000. Combinado con mis ahorros de 20 años de trabajo en ingeniería y algunos rendimientos modestos de inversiones conservadoras en bonos del tesoro, tenía acumulados $92.000 en una cuenta separada que Adrián desconocía por completo. Vivía con austeridad no por necesidad, sino por costumbre, por principio, y también, debo admitirlo, como una especie de prueba silenciosa que llevaba años diseñando sin siquiera darme cuenta. Mi entrenamiento en la Marina me enseñó lo que en jerga llamábamos seguridad operacional. A veces la mejor estrategia es dejar que el otro subestime tus capacidades mientras observas sus verdaderas intenciones. Yo quería ver qué clase de hombre era Adrián cuando creyera que su padre no tenía nada que ofrecerle. Quería saber si el respeto, la gratitud y el cariño sobrevivían cuando no había dinero de por medio. Quería creer que sí. Necesitaba creer que sí. Así que mentí. Hijo, mi pensión es de $1.300 al mes. Con la hipoteca, los servicios, la comida, las medicinas para la presión, apenas me alcanza. No tengo esa cantidad. No la tengo. La reacción fue instantánea y brutal. Adrián se levantó de la silla con tanta brusquedad que el vaso de agua frente a él se volcó sobre la mesa. ¿Cómo que no tienes dinero? Llevas 15 años viviendo solo en esta casa. ¿En qué te lo gastas? ¿En qué? Daniela intervino con una sonrisa que ya no parecía cariñosa. Don Ernesto, otros padres hacen sacrificios por la boda de sus hijos. El papá de una amiga mía sacó un segundo préstamo hipotecario para pagarle la fiesta. Eso hace un padre que quiere a su hijo de verdad. Mantuve la calma. Ofrecí ayudar con $4.000, que dije podía reunir pidiendo un pequeño crédito personal. Adrián me miró como si le hubiera escupido. ¿4.000? Daniela merece algo espectacular, no una fiesta mediocre como la que tuviste tú con mamá. La frase aterrizó en mi pecho como un golpe físico. Lucía y yo habíamos tenido exactamente eso, una fiesta sencilla, modesta, llena de gente que nos quería. Y había sido perfecta. No hables así de tu madre, le dije. Mamá se conformó toda su vida, respondió con una frialdad que no le conocía. Nunca viajó, nunca tuvo nada bonito, nunca salió de este barrio. Daniela no va a vivir así. Lo que siguió durante las semanas posteriores fue un asedio metódico. Adrián llamaba casi todos los días. Cada conversación era más agresiva que la anterior. Empezó con argumentos aparentemente racionales, que el salón de eventos costaba 9.000, que el catering para 160 invitados sumaba otros 7, que ya habían firmado contratos con depósitos no reembolsables. Después pasó a la manipulación emocional, que Lucía se habría avergonzado de mi tacañería, que yo era un padre egoísta que solo pensaba en sí mismo, que si no los ayudaba iba a perder a su único hijo para siempre. ¿Quieres morirte solo en esa casa vieja? Porque así vas a terminar, papá. Y finalmente llegó a algo que ya no era manipulación sino amenaza directa. Si no cooperas, vas a arrepentirte. Cada una de esas conversaciones quedó grabada. Roberto Fuentes, un abogado que conocía desde mis años en la constructora, me había aconsejado documentar todo rigurosamente. En Texas, grabar una conversación en la que participas es legal sin necesidad de informar a la otra persona. Compré equipos de grabación discretos y los instalé en las áreas principales de mi casa. Mi entrenamiento logístico en la Marina incluía nociones básicas de vigilancia, así que sabía dónde posicionar los dispositivos para captar audio claro sin que fueran detectados. Roberto me había dicho algo durante nuestra primera reunión que se me quedó grabado: Ernesto, lo que describes tiene un nombre técnico: extorsión. Y cuando alguien presiona con esa intensidad, generalmente es porque está desesperado por algo que no te está contando. Esas palabras encendieron mi instinto investigador. Con ayuda de algunas herramientas básicas y un contacto que Roberto tenía en una agencia de investigación privada, empecé a rastrear la vida financiera de mi hijo. Lo que descubrí me revolvió el estómago. En redes sociales, Adrián proyectaba una vida de lujo constante. Cenas en restaurantes caros 3 o 4 veces por semana. Escapadas de fin de semana a viñedos en Hill Country y hoteles boutique en Austin. Ropa de diseñador, relojes, zapatos que costaban más que mi pensión mensual. Daniela documentaba cada experiencia con hashtags como «viviendo la vida que merecemos» y «mi prometido sabe tratar a una reina».
Las fotos mostraban un nivel de gasto absolutamente incompatible con 2 salarios de empleados jóvenes. Pero detrás de esa fachada, los números narraban una historia radicalmente distinta. Adrián llevaba meses operando en plataformas de trading de divisas y aplicaciones de apuestas deportivas. El patrón era transparente una vez que sabías qué buscar. Publicaba sus ganancias pequeñas como prueba de su genio financiero, pero escondía las pérdidas grandes en un silencio cuidadoso. Usando mi formación en ingeniería para analizar los datos disponibles, y cruzando las fechas de sus publicaciones con los movimientos del mercado, reconstruí un panorama desolador. En 8 meses, Adrián había acumulado pérdidas cercanas a los $19.000. El dinero de la boda no era para construir un futuro con Daniela. Era para tapar un agujero que crecía cada semana. Armado con esa información, decidí hacer una última prueba de carácter antes de confrontarlo. Mi vecina, doña Carmen Ávila, era una mujer de 74 años que vivía sola desde la muerte de su esposo. Su nieto Tomás estaba terminando su capacitación como paramédico y necesitaba un equipo de certificación que costaba $600. Carmen me lo mencionó durante una de nuestras conversaciones matinales, sin pedirme nada directamente, simplemente compartiendo su preocupación como hacen los vecinos que se tienen confianza genuina. Le di el dinero como regalo. No lo pensé 2 veces. Carmen lloró, me tomó las manos y me bendijo tantas veces que perdí la cuenta. Esa gratitud honesta, limpia, sin cálculos, me recordó por qué siempre he creído en la generosidad cuando está dirigida a quien verdaderamente la necesita. No anticipé la velocidad con la que Adrián se enteraría. Irrumpió en mi casa a la noche siguiente sin tocar, con Daniela pisándole los talones. Me enteré de que le diste $600 a la vecina. Su mandíbula estaba apretada, los tendones del cuello visibles. Dices que no tienes para tu hijo, pero para una desconocida se alcanza. Carmen no es una desconocida. Lleva 12 años viviendo al lado. Me importa un carajo quién sea. Gritó tan fuerte que los platos del escurridor vibraron. Cada dólar que regalas debería ser para la boda de tu hijo. Daniela añadió, ya sin molestarse en disfrazar su tono. Esto demuestra que nos ha estado mintiendo sobre su situación, don Ernesto. Si puede regalar así como así, tiene más de lo que dice. La conversación se deterioró rápidamente. Adrián caminaba por mi sala como un animal enjaulado. Y yo podía leer su lenguaje corporal con la misma claridad con la que leía planos de ingeniería. Puños que se cerraban y se abrían. Peso del cuerpo inclinado hacia adelante. Respiración corta y acelerada. En la marina nos entrenaban para reconocer las señales previas a la agresión física. Mi hijo las estaba mostrando todas. 15.000. Es mi última oferta, papá. La reducción desde 22.000 pretendía sonar como una concesión generosa, pero debajo escuché algo que reconocí de inmediato, desesperación. Necesitaba dinero pronto, y la cantidad que pedía era sospechosamente cercana a lo que debía. ¿Y si no puedo reunirlo? Se acercó a mí invadiendo mi espacio de una manera que activó cada alarma que mi entrenamiento había instalado en mi cabeza. Entonces vamos a tener un problema serio, tú y yo. Se fueron esa noche. Pero yo sabía que regresarían. Pasé el día siguiente verificando que cada dispositivo de grabación funcionara correctamente y llamé a Roberto, para informarle de la escalada. Su consejo fue claro, si me sentía en peligro, llamar al 911 sin dudarlo. Pero yo, con la soberbia silenciosa de alguien que ha servido en las Fuerzas Armadas y cree poder manejar cualquier situación, pensé que podía sostener una confrontación más. Estaba profundamente equivocado. Adrián y Daniela volvieron a la noche siguiente. Esta vez la energía era distinta. Adrián entró con una calma artificial que resultaba más intimidante que sus gritos. Se sentó en mi sillón con la postura erguida de alguien que ya ha tomado una decisión. Papá, 15.000 mañana en la mañana. O desaparezco de tu vida. No me vuelves a ver. No conoces a tus nietos. Se acabó. Activé la grabación oculta y decidí jugar mis últimas cartas. Saqué del cajón de mi escritorio la carpeta que Roberto había preparado con las pruebas de las pérdidas financieras de Adrián. Estados de cuenta, capturas de pantalla de plataformas de apuestas, registros de transferencias bancarias hacia casas de cambio de divisas. Antes de hablar de dinero, necesito que vean esto.
Daniela tomó los papeles. Vi sus ojos moverse por las cifras. Vi cómo su expresión pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente al espanto. Adrián, ¿perdiste $19.000 apostando? ¿19.000? No son apuestas, es trading, son inversiones. ¿Puedo recuperar todo sí? ¿Recuperar? ¿Con qué dinero? Con el que le estás arrancando a tu padre. Entonces mostré el segundo documento. Caminé hasta mi escritorio y saqué los estados de cuenta de mi cuenta de ahorros. $92.000 acumulados pacientemente durante 15 años. Los puse sobre la mesa junto a los otros papeles. El silencio que cayó sobre la habitación fue el más denso que he experimentado en mi vida. Más denso que el silencio en el hospital cuando me dijeron que Lucía había muerto. Porque ese silencio estaba lleno de dolor. Este estaba lleno de algo peor, la verdad desnuda. Tenías este dinero, todo este tiempo, susurró Daniela. Lo guardé 15 años porque quería saber qué clase de persona era mi hijo cuando creyera que no tenía nada que darle. Quería ver si me respetaba por quien soy, no por lo que puedo proveer. Adrián miraba los papeles como si las cifras estuvieran escritas en un idioma que no entendía. Luego levantó la vista y vi en sus ojos algo que nunca le había visto, una rabia fría, calculada, que lo transformó en alguien irreconocible. Me obligaste a suplicar. Su voz era baja, controlada, y eso era infinitamente más aterrador que los gritos de las semanas anteriores. Me humillaste. Me hiciste quedar como un desesperado frente a Daniela. Destruiste todo. Adrián, tus decisiones destruyeron las cosas. Yo solo creé las condiciones para que mostraras quién eres realmente. Daniela se puso de pie y tomó su bolso. Adrián, esto se acabó. No puedo casarme con alguien que le miente a su padre y me miente a mí. Daniela, espera. Papá, dale el dinero. Arréglalo. Puedes arreglar todo ahora mismo. No voy a darte un centavo, Adrián. El primer golpe me alcanzó en el costado izquierdo. No lo vi venir porque estaba mirando a Daniela mientras ella caminaba hacia la puerta. El impacto me dobló hacia adelante y antes de que pudiera reaccionar. El segundo conectó en mis costillas con ese sonido que describía al principio de esta historia. Caí hacia atrás contra la mesa de centro, sentí el vidrio romperse debajo de mí, y algo cedió dentro de mi cuerpo con un dolor tan agudo que me robó la respiración. Adrián siguió golpeándome en el suelo. Daniela gritaba, pero no para defenderme. Le gritaba que se fueran antes de que alguien llamara a la policía. Después de eso, todo se vuelve fragmentos. El sonido de una puerta cerrándose con violencia. Un motor arrancando. El frío del piso de baldosa contra mi mejilla. Y luego, nada. Desperté en el hospital universitario con 3 costillas fracturadas, un traumatismo craneal leve y hematomas que cubrían la mitad izquierda de mi torso. Doña Carmen había escuchado los gritos y llamó al 911 cuando vio a Adrián y Daniela salir corriendo de mi casa. Los paramédicos me encontraron inconsciente en el suelo de la sala, rodeado de papeles esparcidos y vidrios rotos. Roberto estaba sentado junto a mi cama cuando abrí los ojos. Me dijo que teníamos evidencia más que suficiente para un caso contundente. Las grabaciones de semanas de amenazas y presión, los registros médicos detallados, el testimonio de Carmen como testigo ocular, toda la documentación financiera que probaba el patrón de extorsión. Pero Adrián cometió un error final que selló su destino de una manera que ninguna otra prueba habría logrado. Se presentó en el hospital al día siguiente. Entró a mi habitación con una expresión que pretendía ser de preocupación paternal invertida, como si él fuera el adulto responsable visitando a un padre torpe, y me dijo que todo había sido un malentendido. Que yo me había tropezado, que me había golpeado solo contra la mesa, que nadie me había tocado. Lo que no sabía era que Roberto había coordinado con la Fiscalía del Condado para instalar equipo de grabación en mi habitación. Adrián, me golpeaste hasta dejarme inconsciente porque me negué a darte dinero. Se acercó a mi cama y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que la grabadora captó con perfecta claridad. Yo nunca te toqué. Y si le dices otra cosa a alguien, la próxima vez va a ser peor. Lo arrestaron 3 días después en su oficina. Sus compañeros lo vieron salir esposado entre 2 agentes, lo que demolió los restos de su reputación profesional.
El juicio fue breve porque la evidencia no admitía interpretaciones alternativas. Grabaciones con amenazas explícitas e intentos de intimidación. Informes médicos exhaustivos. Testimonio presencial de Carmen. Documentación financiera que demostraba el móvil detrás de la presión. Daniela declaró en su contra, explicando bajo juramento cómo Adrián la había utilizado para presionarme bajo pretextos falsos. Ella rompió el compromiso la misma noche que conoció la verdad. El juez fue severo. Agresión contra una persona mayor, extorsión y amenazas criminales. 4 años de prisión. Durante la lectura de la sentencia, varios de mis vecinos estuvieron presentes en la sala. Carmen se sentó en la primera fila y me apretó la mano mientras yo leía mi declaración de impacto. Miembros de la asociación de veteranos a la que pertenecí durante décadas también asistieron. Y después del juicio se organizaron para ayudarme con compras y mantenimiento del hogar durante mi recuperación. Cuando todo terminó, tomé una decisión sobre los $92.000. Doné cada centavo a una organización dedicada a la protección de personas mayores contra el abuso familiar. No me quedé con nada. La ironía era evidente y dolorosa. El dinero que guardé durante 15 años para enseñarle a mi hijo sobre la dignidad del esfuerzo terminó financiando la protección de otros padres y abuelos contra personas exactamente como él. Han pasado 8 meses. Mis costillas sanaron completamente, aunque los días húmedos todavía despiertan una molestia sorda en el costado izquierdo que me recuerda que todo fue real. Carmen y yo tomamos café casi todas las mañanas en su porche o en el mío, dependiendo del clima. Su nieto Tomás ya trabaja como paramédico y me escribe cada semana para contarme cómo le va. Usa el equipo que yo ayudé a financiar. Eso me produce una satisfacción quieta que no necesita hashtags ni seguidores para ser real. Pienso en Lucía constantemente. Me pregunto qué habría sentido al ver cómo terminó todo. Creo que habría sufrido mucho. Pero también creo que habría apoyado mi decisión de responsabilizar a Adrián por sus actos. Ella solía decir algo que en su momento me parecía duro pero que ahora entiendo como la verdad más limpia que escuché en mi vida: el amor de verdad a veces exige consecuencias difíciles. Querer a alguien no significa protegerlo de sí mismo para siempre. Adrián podrá solicitar libertad condicional en poco más de 2 años. La orden de restricción seguirá vigente. No podrá acercarse a menos de 150 metros de mi casa. Varias personas me han preguntado si algún día lo perdonaré, si intentaré reconstruir la relación cuando salga. La respuesta es no. No porque guarde rencor, sino porque aprendí, a los 61 años y con el sonido de mis propias costillas rompiéndose como lección final, que la dignidad y el respeto propio son lo último que un hombre puede permitirse perder. Le di a Adrián todas las oportunidades imaginables para elegir otro camino. Le ofrecí ayuda, le ofrecí diálogo, le ofrecí tiempo. Eligió la mentira, la manipulación y finalmente la violencia. Esas fueron sus decisiones, no las mías. Si algún padre está escuchando esto y reconoce algo familiar en mi historia, un hijo que presiona por dinero, que amenaza cuando no obtiene lo que quiere, que hace sentir culpable por no financiar un estilo de vida insostenible, quiero decirle algo con toda la claridad de la que soy capaz: documente todo. Busque ayuda legal. No permita que nadie, ni siquiera alguien que lleva su apellido, lo maltrate. El sistema de justicia funcionó en mi caso. Puede funcionar en el suyo. Adrián aprendió que las acciones tienen consecuencias permanentes. Yo aprendí que a veces lo más honesto que puedes hacer como padre es negarte a ser cómplice de la destrucción de tu propio hijo. Porque rescatarlo una y otra vez de las consecuencias de sus decisiones no es amor. Es cobardía disfrazada de generosidad. Él eligió su camino. Yo elegí el mío. Y duermo tranquilo cada noche, aunque a veces me despierte el eco de un recuerdo, un bebé recién nacido en mis brazos, y una promesa silenciosa que hice de buena fe y que la vida se encargó de reescribir con una tinta que no esperaba. A veces el regalo más difícil que puedes darle a alguien que amas es permitirle cargar con el peso completo de sus propias decisiones, aunque eso te fracture algo más profundo que las costillas. Cría un hijo. Me niego a proteger a un agresor. Y esa distinción, por mucho que duela, es la que me permite mirarme al espejo cada mañana y reconocer al hombre que Lucía habría querido que fuera.